En el video de hoy los llevaré a conocer lo que fue una de las prisiones más importantes de España, no solo por su funcionamiento penitenciario, sino también por su reflejo en la historia social y política del país. Y estamos aquí en las puertas de lo que fue la cárcel Model, la Model, aquí en pleno Eixample de Barcelona. De verdad que una experiencia interesantísima de todos los pabellones, de todas esas áreas donde tenían a los presos. Te voy a llevar conmigo a recorrer la Modelo para conocer cómo era por dentro, qué historia se esconde y cómo se siente caminar por un lugar que alguna vez fue sinónimo de encierro. Fue construida a finales del siglo XIX e inaugurada en 1904. Aquí estábamos entrando a la parte de los locutorios donde los presos tenían contacto con sus familiares. Aquí tengo la visita. Supongo que aquí esperaban las visitas. Ah, ya no veía. Mira, aquí se sentaba el preso y del otro lado quien venía a visitar. Entonces sentábamos aquí así y por ahí hablaban. Y si no podían tocarse, simplemente se veían atrás de este vidrio súper grueso. Y del otro lado el familiar o el visitante y el preso aquí. Y tenían su puertica que me imagino que lo cerraban. Wow, eran bastantes, mira. En esta zona de los locutorios, que eran estos espacios pequeñitos donde los presos podían tener contacto con sus familiares, había aproximadamente 40, más de 40 locutorios en este sitio, ¿no? Donde se vivían los momentos más duros. Saludos muy rápidos, conversaciones cortas, despedidas que solamente podían ser con la mirada, ya que no podían tener ningún tipo de contacto físico. Y bueno, era un espacio pensado para el encuentro, pero también para recordarles que ellos seguían ahí presos y encerrados. Las comunicaciones tenían una duración de 20 minutos y cuando se escuchaba la sirena debían abandonar la cabina del locutorio y dirigirse inmediatamente hacia la salida. Las demoras aumentaban el tiempo de espera de las familias que estaban por comunicarse con sus presos. Tras el cierre de la prisión de mujeres que había en Les Corts, las reclusas fueron trasladadas aquí hasta que se inauguró la prisión de la Trinitat. Pasaron por aquí mujeres, sindicalistas y hasta universitarias. Mira los barrotes, ¿no? Esto lo cerraban aquí y ahí no había manera de escapar. Mira, rejas por todos lados. En la cocina se organizó una fuga que se la llama la fuga de la paquetería, porque cavaron un túnel y la tierra que sacaron la metían dentro de sacos de harina. Y entonces la gente no podía ver si sacaban harina o tierra. Y le salió bien la revolución industrial ya sí, súper consolidada. Y entonces empezó la introducción de máquinas y entonces los sitios de trabajo se redujeron un montón. Y entonces, pues, claro, la gente no sabía dónde meterse y pues había un montón de división entre clases. Había muy ricos, muy ricos y pobres, muy pobres. Entonces la gente se revolucionaba y había motines y a los revolucionarios los metían a esta cárcel. Ahora estamos entrando a la parte central de la cárcel, a lo que es el núcleo, donde se vigilaba, y desde ahí nacen radialmente 6 galerías. Ese diseño quería maximizar la vigilancia y el control. La Modelo fue proyectada con un diseño panóptico, que es un tipo de arquitectura carcelaria. Se dividían por galería. Esta era la galería 6. Mira para allá. Eran los cuartos, todas las habitaciones de los presos. Se dividía, o sea, esta parte central de la cárcel se dividía en 6 galerías, así. Y en cada galería había todos los cuartos de los presos. Mira, esta es otra galería, ¿ves? La galería 3. Y aquí podemos ver
más a nivel, todas las puertas de todos los presos eran 3 plantas, si no me equivoco. Aquí abajo, el 1 y 2. Interesante que se dividiera por galerías. Ah, mira, aquí tenemos una maqueta, lo que les estaba explicando, ¿ves? Aquí es donde estamos ahora y se divide en 6 galerías y por aquí fue por donde nosotros entramos. Mira, esta es otra, la 2. Mira, qué increíble, ¿no? Esta cárcel funcionó más de 100 años, estuvo funcionando más de 100 años. Se utilizaba para presos políticos mayormente y para los presos vagos, una ley que se llamaba vagos y maleantes. Entonces todas las personas que fueran vagas o que no tenían trabajo, pues los metían presos y también los maleantes. Ese fue más o menos el tipo de presos que había en esta cárcel. Y este era el centro de control donde estaban los guardias que controlaban todas las galerías. Y mira, y esta cárcel está, o sea, actualmente está en plena ciudad. Aunque la gestión cotidiana del centro estaba en manos de los vigilantes, la Iglesia Católica ejerció un papel notable en el sistema de control penitenciario. Estamos entrando a uno de los 2 tipos de galerías que tiene esta cárcel y me sorprendió que no todas eran iguales. Algunas como estas que ven ahora solo había una sola planta. El techo era bajo, sin tragaluz ni estructura metálica y el ambiente muchísimo más cerrado. Y fue porque estas galerías que llamaban como más cerradas se usaban para funciones específicas como de aislamiento, presos que estuvieran enfermos y en algunos momentos del tiempo lo usaban para hacer talleres también. Las celdas a simple vista, pues bueno, eran pequeñas, algunas están conservadas como museos, otras se han rehabilitado. Aquí vivían desde reclusos comunes hasta personas encarceladas por motivos políticos o por delitos muy pequeños. Cada galería albergaba numerosas celdas. Originalmente se calcularon unas 600, aunque con el tiempo la prisión se saturó y la masificación fue un problema recurrente. Durante la posguerra, muchos presos políticos pasaron por estas galerías. Bueno, ven para que conozcas cómo es una de las celdas donde podían estar 3 personas. Era una cama, una litera de 3 personas y aquí tenían para sentarse y tenían el baño y aquí para poner sus cosas, tenían la ducha y el baño. Y esta era la gran puerta donde lo cerraban. Y aquí uno de los guardias quería meterme presa, pero no me dejé, lo agarré por el cuello y logré escapar. En una celda habían llegado a convivir entre 14 y 16 hombres. En cada galería convivían entre 400 y 500 hombres, y esta tenía adscritos entre 2 y 3 funcionarios con la función de mantener el orden y velar por el buen funcionamiento del ritmo diario de la prisión. Todas estas celdas debían ser individuales y disponían de un baño con cisterna de agua corriente, una estantería, una mesita plegable y un taburete sujetado con una cadena a la pared, el catre giratorio que podía recogerse durante el día y el watercloak, además de una ventana alta para evitar que el preso pudiera trepar. Estamos entrando al otro tipo de galería que les comenté que habían 2, el que era con techos muy bajos cerrado y este que tenemos con sus techos muy altos, una galería principal con 3 o 4 niveles de celda, barandillas metálicas y una gran cubierta de cristal que dejaba pasar la luz natural desde arriba. Y en estas galerías se encontraban los presos comunes. La exposición está ambientada en la inmigración y es porque esta galería era donde dirigían a los inmigrantes que se llamaban quichis, que eran los españoles del sur que venían para el norte. Y aquí es donde encarcelaron a los quichis.
El vaquilla, para los que no lo conozcáis, era uno de estos inquisitivos, pero fue importante porque organizó unas cuantas fugas. Por ejemplo, una que es la famosa, empezaron a cavar durante 6 días un túnel desde la enfermería, que después pasaremos si os lo digo, y entonces pues lograron salir y estuvieron 8 años libres hasta que lograron pillar de nuevo al último escapado. Y entonces, bueno, no los volvieron a meter a cárcel, pero estuvieron 8 años libres, o sea, eso ya es un logro. Y bueno, el vaquilla cuando volvió dentro de la cárcel no se dio por vencido y siguió haciendo revoluciones y motines porque, como os he dicho antes, las condiciones en la cárcel eran infrahumanas. Y entonces hizo una, por ejemplo, para que la tele, el TV3, entrara. Y entonces los grabó a todos con las condiciones. Estamos ahorita en una de las galerías, si no me equivoco era la 6 y aquí esta galería era destinada más que todo a los inmigrantes que venían del sur y se trasladaban al norte. Aquí están las distintas salas para lavar. Aquí tenían las duchas. Aquí era la sala de duchas. Tenemos despacho también. Este era un despacho. Eran muchísimas, porque imagínate cuánto había por cada galería. ¡Wow! Y bueno, también ellos tenían su biblioteca. Si querían leer algo, podían venir para acá. Y para los que pagaban, los podían aquí podían leer un libro. Tenían también para jugar. Y también tenían peluquería. Mira, tenían también peluquería para cortarse el cabello. Bueno, estamos ahora aquí en lo que sería el patio de los presos. Bueno, y entonces esto, ahora hay un proyecto para reformarlo y que se convierta en una escuela. O sea, esto va a ser el patio del instituto. Vale, después, los presos decían que las celdas que estaban mejor ubicadas eran las que estaban en los extremos de las galerías, porque estaban comunicadas con el exterior. Entonces los familiares podían meterse detrás del muro y hablar con los presos. El patio era el corazón de la Modelo. Aquí, durante 1 o 2 horas al día, los presos podían salir a tomar un poco de aire, ver el cielo, moverse libremente, a veces podían hasta jugar una partida de fútbol. En los años de mayor hacinamiento, este espacio se llenaba por completo. También fueron escenario de protestas y motines. Aquí se sentía la vida, la rutina y la desesperación. Ahora llegamos a un lugar que muchos visitantes pasan sin saber su historia, pero es clave en esta prisión. Esta es la sala de paquetería. En su día servía para que entraran los paquetes de los presos para registro, control, entrega, un espacio de paso, casi de logística. Pero aquí, el 2 de marzo de 1974, fue ajusticiado Salvador Puig mediante garrote vil. Este hecho cambió para siempre la función de la sala, de simple espacio de paquetería a lugar de memoria. Hoy, esta sala está incluida en el proyecto Espacio Memorial de la Modelo. No solo para recordar a Puig, sino también a todos los presos políticos y víctimas de aquella época. Caminar por esta sala es sentir el peso de la historia, lo cotidiano que se transforma en testimonio. Aquí tenemos lo que se llamaba, esto era para la paquetería, un corredor al exterior. Junto al patio de entrada, la paquetería servía para que los internos pudieran recibir o enviar objetos diversos, especialmente cartas, ropa, comida. Este servicio se convirtió en uno de los pocos canales que tenían los internos con el exterior. Este era uno de los pocos canales, la paquetería. Estas eran las ventanas, lo que llamaban la paquetería. Este era lo poco que tenían de comunicación con el exterior. A través de estas ventanitas los familiares le podían pasar ropa, comida, cartas a los presos. Esa era su forma más directa de comunicación con el exterior.
Hasta aquí el video de hoy y solo les puedo decir que salir de la cárcel deja una sensación extraña. Uno entra con curiosidad y sale con un nudo en la garganta. Este lugar fue testigo de muchas vidas rotas, pero también de la fuerza humana por resistir. Caminar por sus pasillos vacíos te hace valorar lo que muchas veces damos por hecho, la libertad.